Bien, por eso nos pasamos la boca. Sí, claro, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Mucha suerte. Vamos con los diputados. Vamos. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. ¿Andan bien? Después de ayer. Epa. Epa. ¿Usted no vive acá? ¿No vive en También Córdoba, independiente, diputado? ¿no? No, También independiente, ¿no? No. de talleres. No, pero Mi dice, padre era independiente. lo dice, Que siempre hay algo. por ahí. dice con Siempre un- hay alguien. Lo dice con un gesto diciendo, no, eso no. Como No, Hay más de lo que parece, ¿viste? Vieron a los dos, ¿no? Gracias, Negri y Justosi, por acompañarnos. Se habló mucho de que, incluso el jefe de gabinete dijo, ¿no? Ahora que empieza el Mundial, durante un mes los argentinos solamente van a hablar de fútbol y tuvimos 20 días, fondo buitre y vudú. Imposible. Ahora vamos a hablar de fútbol unos 10 días, por suerte, pero del otro no deja de hablarse. ¿Cómo está el tema? A ver, lo que decíamos. No hay magia, ¿eh? Imposible. Lo primero, no pierde los fueros, ¿eh? Digo, la duda... Ah, sí, ¿cómo? tenía la senadora. O sea, el Decíamos- pedido de licencia no implica una caída de fueros. No, en absoluto. No, además para el presidente y el vicepresidente es juicio político. Y después de que se aprobó la ley de fuero, que no es en el caso de ellos, indagado, procesado y a juicio. Lo que nosotros tenemos son inmunidad de arresto. Nada más. No lo pueden detener. No el caso de... Exactamente. Digo una cosa, ahora, el tema del juicio político ya está, porque el oficialismo lo rechazó en comisión. No, cometió una torpeza. ¿Quién? Yo nunca lo vi tan disperso el oficialismo, porque Cuando rechazaron rechazaron ir límine. el pedido, ¿qué quiere decir? 7 pedidos. Dispersos no estaban porque lo rechazaron. Votaron todos No, juntos. disperso en términos de no usar el cerebro, diría el filósofo, el exdiputado César Arias, que abría el proceso y después lo rechazaba. Claro. Y límine dijo, acá había 7 pedidos de juicio político y dijo, muchachos, de un solo saque, levanten la mano. Es decir, que ni siquiera hubo medidas preliminares. Con lo cual, no hubo proceso. No se puede invocar un principio que en el derecho penal dice no puede ser juzgado por la misma causa una misma persona 2 veces. Acá no hubo proceso. Hoy, cualquier ciudadano Le podría pueden poner, pedir... por la misma razón. Por la le misma pueden pedir. razón, el mismo. Pero Voy a creo dudo. que inclusive el vicepresidente va a hacer aporte con otras causas más. Creo yo. Lo digo seriamente, tengo No, la no sé, sí. impresión, ¿no? ¿Lo dice por deseo o por información? No, nosotros, Darío, yo presenté un pedido que acompañamos todos los presidentes de bloque, porque lo que queríamos, algo de lo que dijo Michetti recién, no puede ser que no pasaba nada. No pasaba nada. Y había 7 pedidos de juicio político. Y se había actuado con mucha responsabilidad. Primero le dijimos, tome licencia. Después no nos contestaban nada. Entonces provocamos un mini debate en el recinto para intimarle a la comisión que se ponga a trabajar, que se había reunido una sola vez para elegir la presidenta, a la que escucharon después hablar ustedes. Y nunca más. Entonces nos corrieron por la vaina, como se dice en el campo, y se la citamos para mañana. Nosotros sabíamos lo que iba a suceder. Ahora, el vicepresidente de la Nación no está procesado por haber encontrado una billetera en la calle de alguien que se le cayó y no devolverla. Está procesado por 2 delitos, que si él no estuviera en ese cargo no se los podrían imputar. Por coima, y por negociaciones incompatibles con la función pública. Si él no fuera vicepresidente o no fuera funcionario, no le pueden cargar esa mochila. Es decir, que no es un tema menor. No es que se le cayó a alguien y pasó y lo vio. No, entonces eso le da una gravedad inusitada de la cual no le pueden sacar el cuerpo. Pero puede decir Darío, una cosa es lo que dicen públicamente, en los pasillos, en la intimidad, no es una mochila la que llevan encima, es una bomba neutrónica, El oficialismo. el oficialismo. Una ¿Cómo mochila de plomo, le digo. ¿Cómo yo, lo ¿no? ven ustedes, el Una Frente especie. Renovador? No, la Justosi, realidad es que, esto? a ver, nosotros teníamos presentado un proyecto de pedido de juicio político, presentado por la diputada Camaño, el diputado Adrián Pérez, también otra de la diputada Ecosor, así como otros partidos políticos lo tenían. Primero porque la Cámara tiene que dar cuenta, y ese es el ámbito, y ese es el instituto creado por la Constitución. O sea, es la forma que tiene el sistema político argentino, la democracia argentina, para ver cuál ha sido la conducta de sus dirigentes, sus principales dirigentes, ¿no? En este caso, el vicepresidente de la Nación. ¿Cuál es el elemento? ¿Qué es lo que se estudia? La conducta. Está, básicamente, lo que está en discusión es sus principios ético-políticos. Incluso no es necesario esperar, básicamente, el instituto está creado
apartándose del Código Penal, no es necesario esperar a que avance el proceso. Analiza su conducta política. Y la conducta política del vicepresidente desde el primer momento ha sido casi... ha acumulado pruebas en contra de manera increíble. Por ejemplo, utilizar el Senado, del cual él es el presidente, que es el ámbito en donde se aprueban los pliegos de los jueces federales, para pretender interferir, y en definitiva, interfiriendo en la justicia. Cambió un fiscal, cambió un juez, renunció un procurador general. Utilizando ese ámbito ya es, desde el punto de vista ético-político, ya es una causa lo suficientemente grave como para apartarlo del cargo y a través de un juicio político. Nosotros decimos, si eso ya es un elemento suficiente, pero además, como si faltara poco, lo hace en el medio de que se está debatiendo o se está meneando una causa de semejante tamaño, como bien decía Mario, ¿no? Estamos cohecho, digamos, cargos y investigaciones y un procesamiento derivado de algo que no podría hacer, un delito que no podría cometer si no estuviese ocupando ese cargo. A ver, uno dice, pero ya sabemos, a ver, que la gente que te dice, ya sabemos, el gobierno lo va a defender a Vudú, la presidenta dice defiéndanlo a Vudú, defiéndanlo, sosténganlo, lo manda al acto en Tucumán, le hace rechazar los pedidos de juicio político. ¿Por qué sigue la oposición con eso y sabe que no va a conseguir nada? Ahí es donde dice para sacar ventaja. Ese es el criterio que dice uno, si sabe que te lo van a rechazar, ¿para qué lo presentás? Bueno, entonces el Congreso no funciona, cerralo. No, no es así. Esto es una batalla que tiene que ver con crear conciencia. ¿Qué le está pasando? La Argentina está complicada en el frente externo por todos lados. Y además de eso tiene un vicepresidente que viaja por el mundo y se tiene que esconder de los periodistas. Eso también hace a la credibilidad del país, a la independencia de poderes. La causa de Formosa, yo no sé cómo explicarlo a los ciudadanos. La gente tiene muchos problemas, se le hace difícil entender esto. Es más escandalosa que lo de Chicone. Un monotributista, inscripto número 1, 7 millones de pesos, muchachos, para levantar el teléfono del gobernador y arreglarle la cuenta a Infran de la Nación con la provincia. Bueno, y así habrá muchas más. La pregunta que habría que formularse después de ayer de Tucumán es esta. ¿Qué dice el común de la gente? ¿Le va a soltar la mano el gobierno? Y hoy me decía alguien con razón, la pregunta no debería ser a la inversa. ¿Vudú le va a soltar la mano al gobierno? Usted dice... porque detrás de esa decisión podría... el nivel de costos que se está pagando por una responsabilidad que ni siquiera le pide que se vayan a otro país, que pida licencia, nada más que eso. ¿Complica algún otro funcionario si Vudú le suelta la mano? ¿Hay un problema en el poder? Esas son las preguntas que se comienzan a interrogar. Y le digo esto solo, hoy tuvo Campagnoli, tuvimos una audiencia pública. Mire, yo le pregunto esto. ¿Sabe qué dijo el oficialismo cuando a Campagnoli lo suspendieron? Casi con ironía, decía, miren, lo hemos suspendido para hacerle un bien, para que esté sereno para defenderse. Miren, si le aplicaran la misma teoría a Vudú, le tienen que dar anestesia. ¿Dónde lo tienen que poner? Ahora, ¿Un spa? Ahora es cierto que lo que decía el diputado Negri, lo que decía Mario, la torpeza de la Comisión de Juicio Político, la torpeza también creo del acto del 9 de julio, porque aun cuando pueda servir para cohesionar, para... disciplinar al conjunto de la tropa, para decirlo de alguna manera, bueno, este es el camino, y con el cuchillo entre los dientes vamos para adelante. Además, es el estilo, y es el estilo que nosotros decidimos ponerle un límite en las elecciones pasadas. Porque la realidad es que es un modelo de gestión política. Ese modelo de gestión política, esa forma de concebir la democracia, nosotros dijimos no. En defensa de la Constitución, de la independencia de los poderes, una Corte Suprema prestigiosa e independiente, con la cual hicimos campaña y nos enorgullecíamos en un momento, después por qué atacarla de semejante forma, semejante nivel de intervención y pretensión de intervención en la justicia. Esas cosas que el año pasado tuvieron en nosotros un límite, este año lo que estamos viendo es que se actúa desde la misma manera, no tomaron en cuenta lo que está pasando en la ciudadanía y da la sensación que esto vamos rumbo a un nivel de tensión política en esta dirección, o un nuevo nivel de tensión política. Ahora, ¿era posible, le pregunto, ¿era posible esperar otra cosa teniendo en cuenta que esta historia empieza, y usted la describía, con un procurador que se va, con un juez que lo separan y con un fiscal que lo mandan a otra cosa? Digo, alguien que toma esa decisión política me parece que no entrega fácilmente a... Por eso, acá lo que yo creo es que esto se va a avanzar
hay un oficialismo encolumnado. Yo recuerdo, qué peor foto, plena campaña electoral del año pasado. Qué peor foto tenía el oficialismo. Vudú en la campaña. Vudú hizo campaña en la provincia de Buenos Aires. Ese día, el 27 de octubre, a la noche, recordemos, estaba Vudú en el medio, festejando, arengando casi como en el 9 de julio, casi como en este triste 9 de julio que tuvimos, de la misma manera festejando no se sabe qué cosa, porque en realidad era una derrota, con el gobernador Scioli de un lado, el candidato a primer diputado de la provincia de Buenos Aires del otro. Esa es una forma, es un formato de gestión de la política, del oficialismo. Eso fue con lo que nosotros decidimos romper el año pasado y que hoy se reproduce en la Comisión de Juicio Político, en este intento en el Senado que, a ver, no pasó porque no pasa por adentro, porque hace ruido por todos lados y que yo digo, probablemente inaugure un nuevo periodo de tensión política en la Argentina si siguen en esta dirección. Para este gobierno, cuando la justicia va por los particulares, no solo no le molesta, sino que a veces lo aplaude. Pero cuando la justicia empezó a ir por el poder, lo molestó. Entonces le llamaron democratización de la justicia. En realidad lo que buscaban era la colonización de la justicia, que acompaña casi el final de una agenda que le queda 1 año y medio, pero que produce, creo, el peor de los combos. Y es cuestionada la autoridad política, la que vinieron a restituir cuando la política estaba en crisis. La van a dejar cuestionada, con pérdida de credibilidad la sociedad. Y la década ganada comienza a tener suspensiones, represión y una gran novedad, que les digo a ustedes hoy, estamos pidiendo la citación de la ministra de Seguridad. No nos comemos el caramelo de que un agente de policía le mandó un fax equivocado al gobierno de Estados Unidos para que investigue los tuiteros que lo seguían a Campagnoli. Cuando los convenios internacionales son por delitos de trata, o por contrabando, y acá por una infracción supuesta que no existió, persiguiendo a la gente, terminan con un proyecto ético, el proyecto X, pero sofisticado. Ese es el final de la Argentina, lamentablemente. Igual el Mundial, digo, a ver, si alguno sueña con que el Mundial va a cambiar la realidad de la Argentina, no la va a cambiar. Niveles de inseguridad. No, bueno, eso. Digo, a ver, esto, incluso ni siquiera políticamente, esto puede alguno tener como expresión de deseo que después del domingo nos va bárbaro, si nos va bien, eso va a derramar de alguna manera en el ámbito de la política. Eso no va a suceder. La realidad, como bien dice Mario, todos los días está arriba de la mesa de cada ciudadano argentino. Cuando los fondos buitre peleamos en Estados Unidos, pero después que hagan turismo acá. Gracias a los dos. Gracias, Gracias por la Muchas gracias, diputado. Nosotros venimos en un minutito nada más. Vamos a hablar un poquitito del Mundial, un poquito nada más. Sí. Está Perico Pérez esperándonos. Vamos a dar el premio mundial. Vamos a dar el premio mundial. Vamos a hablar del entrelazamiento de fútbol y política. ¿Qué arregla o qué desarregla el fútbol respecto a la política? Ya venimos.